Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Como siempre espero que estén teniendo un día fantástico y que la energía los acompañe en todo lo que hacen. Hoy estoy especialmente emocionada porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y despertar curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero hoy, como les prometí en la introducción, no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a ir más allá de las portadas de las revistas y las entrevistas superficiales. Vamos a explorar la vida de Can Yaman desde una perspectiva más profunda y personal. Vamos a analizar el amor, el sufrimiento y la respuesta que él, como individuo, ha dado a estas dos fuerzas poderosas que moldean nuestra existencia. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un viaje que nos permitirá conocer a Can Yaman no solo como un actor exitoso, sino como una persona con anhelos, experiencias y sobre todo, una perspectiva única sobre la vida. Vamos a desentrañar sus relaciones, analizar sus declaraciones y explorar cómo ha navegado por las turbulentas aguas de la fama y la vida personal. ¿Qué podemos esperar de este vídeo? Vamos a indagar en las siguientes cuestiones. ¿Quién es realmente Can Yaman? Más allá del actor y la figura pública, ¿quién es la persona que se esconde detrás de la fama? El amor en la vida de Can Yaman. ¿Cómo se ha manifestado el amor en sus relaciones? ¿Qué tipo de amor parece buscar y valorar? El sufrimiento y su manejo. ¿Cómo ha enfrentado Can Yaman los momentos difíciles y las experiencias dolorosas? ¿Qué lecciones ha extraído de ellos? La filosofía de vida de Can Yaman. ¿Qué podemos aprender de su perspectiva sobre el amor, el sufrimiento y la vida en general? La dualidad en su respuesta. ¿Cómo conjuga Can Yaman la búsqueda del amor apasionado con la aceptación del sufrimiento como parte integral de la experiencia humana? Así que si son fans acérrimos de Can Yaman, si les apasiona el mundo del espectáculo, o simplemente son personas curiosas y reflexivas que disfrutan de una buena historia, este vídeo es para ustedes. Pero antes de comenzar a profundizar en este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y conecto con ustedes de manera más directa. Ahora sí. Prepárense porque esto va a estar bueno, muy bueno. Empecemos por el principio. ¿Quién es Can Yaman? Para aquellos que aún no estén familiarizados con este nombre, Can Yaman es un actor turco que ha logrado un reconocimiento internacional gracias a su talento y carisma. Su ascenso a la fama fue meteórico, y hoy en día es considerado uno de los actores más populares y cotizados de Turquía y del mundo. Nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, Can Yaman proviene de una familia con raíces en Albania y Macedonia. Creció en una familia de clase media, y desde joven demostró interés por las artes y el espectáculo. Estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. Aunque inicialmente se dedicó a ejercer la abogacía, pronto se dio cuenta de que su vocación estaba en las artes escénicas. Comenzó a tomar clases de actuación y a participar en proyectos pequeños, pero fue con su papel protagónico en la serie Erkenci donde alcanzó la fama internacional. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en diferentes países. La química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, fue uno de los principales atractivos de la serie. Su carisma, su físico espectacular y su talento interpretativo lo convirtieron en un ídolo de masas, y su nombre comenzó a sonar en todo el mundo. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman participó en otras series y proyectos cinematográficos, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad como actor. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Dolunay, by Jane y la serie italiana Viola come il mare. Más allá de la fama y los flashes, el lado humano de Can Yaman. Pero, ¿qué sabemos realmente de Can Yaman más allá de la fama y los flashes? Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus propios sentimientos, experiencias y una vida personal. Can Yaman es un ser humano con virtudes y defectos, con miedos y esperanzas, y con una vida amorosa que ha sido objeto de gran interés mediático.
A lo largo de su carrera, ha tenido relaciones que han sido comentadas y analizadas por los medios de comunicación y por sus seguidores. Algunas han sido más discretas, otras han sido más públicas y comentadas, y cada una de ellas ha dejado una huella en su vida. Uno de los aspectos más interesantes de Can Yaman es su personalidad. Es un hombre apasionado, intenso y con mucha energía. Esto se refleja en sus interpretaciones, pero también en su forma de relacionarse con los demás. Es una persona que no tiene miedo a mostrar sus emociones y que parece vivir cada momento con intensidad. *** El amor en la vida de Can Yaman. ¿Cómo cree en el amor? *** ¿Cómo cree Can Yaman en el amor? Por lo que hemos podido observar y analizar, parece ser un hombre que cree en el amor apasionado, en el amor que te consume, en el amor que te hace sentir vivo. No es de extrañar, por lo tanto, que sus personajes en las series que protagoniza sean tan románticos y apasionados. Sus papeles a menudo retratan a hombres enamorados, románticos y dispuestos a luchar por el amor. Parece ser un hombre que busca una conexión profunda y significativa con su pareja, un amor que trascienda lo superficial y que se base en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Sus relaciones, aunque han sido privadas en su mayoría, nos dan algunas pistas sobre lo que busca en una pareja. Se le ha visto involucrado en relaciones con mujeres hermosas, talentosas y con personalidades fuertes. Esto sugiere que busca una pareja que lo complemente, que lo desafíe y que comparta sus valores e intereses. *** El sufrimiento y su manejo, afrontando los desafíos de la vida. *** Pero el amor, como todos sabemos, no siempre es un camino de rosas. También hay sufrimiento, decepción y momentos difíciles. ¿Cómo lidia Can Yaman con el sufrimiento? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Por lo que hemos podido observar, Can Yaman no rehúye el sufrimiento. Lo afronta de frente, lo analiza, lo experimenta y lo utiliza como un aprendizaje. En entrevistas y declaraciones, ha demostrado una madurez emocional que le permite comprender el sufrimiento como una parte inevitable de la vida. En una entrevista, Can Yaman dijo algo que me pareció muy revelador: el sufrimiento es parte de la vida, es lo que nos hace fuertes y nos enseña a valorar la felicidad. Esta perspectiva me parece admirable porque nos muestra a un hombre que no se esconde de sus emociones, sino que las abraza y las convierte en una herramienta para su crecimiento personal. Afrontar el sufrimiento no es fácil, y Can Yaman es consciente de ello. Pero en lugar de evadirlo, lo utiliza como un trampolín para aprender y crecer. Ha demostrado una gran resiliencia ante las adversidades, y su capacidad para sobreponerse a los desafíos es una de las cualidades que lo han convertido en un hombre admirado y respetado. *** La filosofía de vida de Can Yaman, aprendiendo de las experiencias. En el caso de Can Yaman, su filosofía de vida se basa en la aceptación de la vida en todas sus facetas, incluyendo el amor y el sufrimiento. Parece ser una persona que busca el equilibrio, que se esfuerza por vivir cada día con intensidad y que utiliza las experiencias, tanto positivas como negativas, como una oportunidad para crecer y evolucionar. Aceptación del sufrimiento. Can Yaman comprende que el sufrimiento es inevitable y forma parte integral de la experiencia humana. En lugar de resistirse a él, lo acepta como una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerse. Valoración de la felicidad. A través del sufrimiento, Can Yaman aprende a apreciar la felicidad y a valorar los momentos de alegría. Comprende que la felicidad es más significativa cuando se ha experimentado el dolor. Búsqueda de la intensidad. Can Yaman vive la vida con intensidad y pasión. Busca experiencias que lo hagan sentir vivo y que le permitan conectar con sus emociones. Crecimiento personal. Considera el crecimiento personal como un proceso continuo. Utiliza sus experiencias para aprender, mejorar y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Conexión con los demás. Can Yaman valora las relaciones personales y busca conexiones significativas con los demás. Se esfuerza por mantener una comunicación abierta y honesta, y por ser auténtico en sus relaciones. Adaptación a la adversidad. Can Yaman ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a la adversidad y para encontrar soluciones creativas ante los desafíos. La aplicación de su filosofía en su vida profesional. En su vida profesional, Can Yaman aplica esta filosofía de manera muy clara.
Como actor, el sufrimiento, el dolor, las emociones intensas, son su materia prima. Son lo que le permiten conectar con sus personajes y ofrecer interpretaciones tan convincentes. El sufrimiento, en este sentido, se convierte en una fuente de inspiración, en una herramienta para crear arte. Kanyaman utiliza sus propias experiencias y emociones para dar vida a sus personajes, y esto se traduce en interpretaciones auténticas y conmovedoras. Además, Kanyaman es un hombre que se preocupa por sus fans y por su imagen pública. Sabe que la fama tiene un precio y que a veces es difícil mantener la privacidad y proteger su vida personal. Pero a pesar de ello parece tener una actitud positiva frente a los desafíos. Se esfuerza por mantener una relación cercana con sus seguidores, por responder a sus preguntas y por demostrar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus propios problemas y alegrías. *** La dualidad en su respuesta, amor y sufrimiento como dos caras de la misma moneda. ***. Y ahora, llegamos a la parte que quizás más curiosidad les da: ¿cuál es la respuesta de Kanyaman ante el amor y el sufrimiento? Pues bien, por lo que hemos podido analizar, parece ser una respuesta dual. Por un lado, busca el amor apasionado, el amor que te eleva y te hace sentir vivo. Anhela una conexión profunda y significativa con su pareja, un amor que lo inspire y lo impulse a ser una mejor persona. Por otro lado, acepta el sufrimiento como parte de la vida, como una oportunidad para crecer y para aprender. Comprende que el sufrimiento es inevitable y que a través de él, se puede fortalecer y alcanzar una mayor resiliencia. Esta dualidad se manifiesta en su vida de diferentes maneras. ***. En sus relaciones busca relaciones amorosas intensas y apasionadas, pero también está preparado para afrontar los desafíos y las dificultades que puedan surgir. En su trabajo utiliza sus emociones y experiencias personales para crear personajes auténticos y conmovedores, y acepta el sufrimiento como una herramienta para su crecimiento artístico. En su vida personal se esfuerza por vivir cada día con intensidad y pasión, pero también está preparado para afrontar las adversidades y para aprender de sus errores. ¿Qué podemos aprender de la perspectiva de Kanyaman? Creo que la principal lección que podemos extraer de la perspectiva de Kanyaman es que el amor y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Que no podemos tener uno sin el otro. Que el sufrimiento es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser más fuertes. Y que si aprendemos a afrontar el sufrimiento con valentía y con optimismo, podemos convertirlo en una herramienta para alcanzar la felicidad. En resumen, las lecciones que podemos aprender de la vida de Kanyaman son: aceptación de la imperfección, aceptar que la vida no es perfecta y que el sufrimiento es inevitable. Valoración de las experiencias, aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. Búsqueda de la autenticidad, ser fiel a uno mismo y expresar las emociones de manera genuina. Cultivo de la resiliencia, desarrollar la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Conexión con los demás, valorar las relaciones personales y buscar conexiones significativas. Búsqueda de la felicidad, afrontar el sufrimiento con valentía y optimismo para alcanzar la felicidad. Conclusión. En definitiva, Kanyaman no es solo un actor talentoso y atractivo. Es un ser humano con una perspectiva valiosa sobre la vida, el amor y el sufrimiento. Su capacidad para afrontar los desafíos, para aprender de sus experiencias y para buscar la intensidad en cada momento, lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos. Su enfoque en la autenticidad, la resiliencia y la búsqueda de la felicidad nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a encontrar nuestro propio camino hacia el crecimiento personal y la plenitud. Así que, amigos, ¿qué les pareció todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre la forma en que Kanyaman afronta el amor y el sufrimiento? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kanyaman o si les interesan estos temas. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo.
Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.